Hola a todos. Hoy haremos una tartita cafetera de esas que se antojan a la mitad de la tarde y no quieres cocinar sofisticado o usar el horno, o bien cuando no tienes ingredientes complicados. Esto se hace sin harinas, sin azúcar, sin grasas y hasta sin levadura, y con solo 3 ingredientes. Así que busca en casa un banano y el primer sartén que tengas a la mano porque ¡comenzamos! Usaremos 3 ingredientes para esta tartita cafetera. Les daré sustituciones por si no comen alguno de ellos. Pueden usar cacahuates o polvo de cacahuate, puede ser tostado o crudo. O pueden ser almendras pero sin piel, o bien harina de almendras. Será media taza ya molida. Pueden comenzar moliendo la misma cantidad. Como esta receta no lleva azúcar, usaremos un plátano o banano grande, que esté maduro pero que no esté tan pasado, porque en esta ocasión no nos sirve. Miren el tamaño. También es conocido como cambur guineo. Y usaremos un huevo grande de unos 70 gramos. Deberá estar a temperatura ambiente y puede ser sustituido por 100 mililitros de aquafaba levantada. Si no saben qué es, pueden buscar en internet información. Yo no usaré cacahuate, pero si lo usan deberán molerlo finamente. Usaré almendras, pero tendré que quitarles la piel y luego las moleré en la licuadora. No hay que moler de más o se hacen crema. Hay que usar un sartén grueso de paredes y de fondo. El mío tiene antiadherente, pero no es necesario que lo tenga. Recuerden que también pueden hornear si lo desean. Vamos a engrasar un poco el fondo para poder pegar el papel para horno. Ya puesto, engrasamos bien el papel y también las paredes del sartén. Y reservamos. Ponemos el plátano o banano en un plato porque lo vamos a hacer puré. Debemos molerlo hasta dejarlo como papilla, bien suavecito. Debe quedar muy bien molido. Pueden usar un batidor de mano, pero no es tan necesario. Así debe quedar. Ahora reservamos. En un tazón hondo ponemos el huevo o la aquafaba y vamos a batir hasta doblar o triplicar su tamaño. Lo haremos a velocidad alta. Esto demora unos minutos. Se puede hacer también a mano, pero es bastante cansado. Miren cómo se pone blanco, cremoso y casi triplica su tamaño. Esta textura es la que necesitamos. Incluso si movemos el recipiente, el huevo casi ni se mueve. Ahora agregamos el plátano y las almendras molidas o lo que hayan decidido usar. También pueden usar proteína en polvo, queda perfecto. Y batiremos a velocidad baja por unos segundos, solo unos segundos, hasta integrar. En lo que hago esto, los invito a quedarse en mi canal y darse una vuelta por los videos que ya he subido. Son recetas todas sin horno, caseras y más saludables de lo habitual. Suscribirse no tiene costo. Bueno, esto ya está listo, así de fácil y rápido. Miren cómo queda la mezcla espumosa. Esta tarta queda como nube a pesar de no tener casi nada. Le damos unos meneitos para que se acomode, tapamos y llevamos a cocinar según estas instrucciones que les dejo a continuación escritas. Lean con cuidado, vienen también los datos de horneado. Pero antes les quiero contar que Pantufla, mi perrita rescatada, acaba de salir de su tercera operación. Así que gracias a todos los que ven y comparten mis videos porque es una gran ayuda. Ahora sí, les dejo las instrucciones. Pongan pausa para poder leerlas. Después del tiempo de cocción, vamos a apagar el fuego y sin destapar dejaremos reposar 5 minutos. Si ven que se acumuló mucha agua en la tapa, sequen rápidamente y vuelvan a tapar y esperen los 5 minutos de reposo. Después del reposo sigue muy caliente, así que vamos a destapar para que se vaya enfriando. Vamos a ver cómo quedó.
Miren esta tarta, huele muy bien. Y si recuerdan, les dije que es delicada, es como esponja. Debemos dejar que enfríe súper bien o se nos desmorona. Es muy delicada y suavecita. Bueno, ya pasaron 15 minutos, espero haya enfriado porque si no tendré un accidente. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Ufa, miren, se me rompió por andar de desesperada. Esta orilla se separó, qué tristeza, pero observen qué hermoso color. Ahora a quitar el papel para horno con mucha delicadeza, o si no voy a tener otro accidente. Esto huele súper bien, huele delicioso. Ya acabé de romper la orilla. ¿Ven que hasta en los más experimentados nos suceden accidentes? Bueno, aquí les muestro el resultado de tan solo mezclar plátano, huevo y almendras. Una tarta rápida, saludable y económica. Si no fuera por esto, estaría perfecta. La voy a acomodar un poco para partirla y mostrarles la miga. Ahora viene lo bueno. Vamos a partir un buen pedazo y para que se me quite la tristeza de haberla roto, voy a cortar el pedazo que rompí. Esto está muy tierno, se corta bien suavecito, como un algodón. Miren esta miga, no saben lo bien que huele. Pueden agregar vainilla o alguna esencia si no toleran el olor del huevo. Veamos más de cerca. Ay, se me cayó el pedazo que estaba roto, pero es buen pretexto para probar. Sacrificación, con permiso. Se deshace en la boca. Miren esto. Está bien suavecita, parece nube. No necesita azúcar ni polvo para hornear. Está perfecta. Deliciosa. Familia, espero hagan esta receta en casa y si les gustó el video me ayuden compartiéndolo con más personas por Facebook o Instagram, porque eso me ayuda mucho a mí y también a ellos. Si es la primera vez que me visitan, los invito a suscribirse gratis, pero activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas. Les mando un abrazo muy fuerte, gracias por todo el apoyo, Dios los cuide, besitos y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.